Bueno, estas son fotos de la guerra, fotos y dibujos de la guerra del Paraguay, ¿no? ¿Están viendo? Bueno, en un lado tenemos a Mitre y a sus hombres, después tenemos una ilustración del emperador del Brasil sentado con sus yernos, el conde de Sajón y el conde de Eu. Bueno, las otras son imágenes que eh, habíamos visto del combate de Acosta Ñu, que bueno, después se ha comprobado que muchas de esas imágenes eran falsas, lo cual lo que no es falso es que en el combate de Acosta Ñu lucharon niños contra soldados preparados del ejército de Brasil. Eso no es falso, más allá de las imágenes, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco la posición de Hernández con Sarmiento, ¿no? Es un destino amargo de esta república. Esto se llama de ir de mal en peor. Es decir, estos son documentos y son cartas a las cuales busqué especialmente que figuren y las leo para ver esta posición, porque después vamos a ver cómo Hernández termina totalmente en amistad tanto con Sarmiento como con Mitre, o la situación entre ellos, eh, estoy dando a admitir a otra gente, mejora totalmente, ¿no? Es un destino amargo el de esta república. Esto se llama ir de mal en peor. Mitre ha hecho de la república un campamento. Sarmiento va a hacer de ella una escuela. Con Mitre ha tenido la república que andar con el sable a la cintura. Con Sarmiento va a verse obligada a aprender el método gradual y los anales de doña Juana Manso. Estas son las que vienen a regir los destinos de la patria de San Martín. Pero ¿consentirá el Congreso que un loco, que ya ha fulminado sus ataques contra la religión, que es un furioso desatado, venga a sentarse en la silla presidencial para precipitar al país a la ruina y al desquicio? En el año 1869, Hernández se establece en Buenos Aires y aparece otro periódico que él va a dirigir y en el cual va a trabajar, que es El Río de la Plata. Es un diario que apoya la autonomía municipal, la abolición de contingentes de fronteras y una elección popular de jueces de paz y consejeros escolares. Y ahí comienza su defensa del gaucho. Es el gobierno, afirma Hernández, el que convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino. Y tenemos bueno, lo que se conservó del periódico El Río de la Plata, una foto muy conocida de Hernández con su cuerpo gigantesco, patizambo, y una imagen de Sarmiento, una foto de Sarmiento, daguerrotipo de Sarmiento como militar, como general. En abril de 1870 estalla en Entre Ríos una revolución federal encabezada por el general Ricardo López Jordán. Urquiza va a ser asesinado por considerárselo traidor a la causa federal. En Buenos Aires van a ser vigilados los hombres de la oposición. Uno de ellos obviamente va a ser José Hernández. Hernández se va a incorporar a las filas del ejército jordanista, porque el presidente Sarmiento ordena la intervención de la provincia de Entre Ríos. Son derrotados en Ñambé en enero de 1871 y debe emigrar al territorio brasileño hasta el año siguiente. Y esto lo escribe José Hernández en una carta al general Ricardo López Jordán. Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal, y su muerte, 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido, otras tantas veces sacrificado y vendido por él. La reacción del partido debía, por lo tanto, iniciarse con un acto de moral política, como era el justo castigo del jefe traidor. Vamos a aclarar que todas estas frases aparentemente no, realmente duras, de Hernández estos escritos de Hernández contra Sarmiento, contra Mitre, contra Urquiza, tienen que ver con su espíritu político. Vuelvo a reiterar lo siguiente, más allá de todas las actividades que Hernández desarrollaba, lo principal en él era la política. Era un hombre que amaba la política, que participó en política hasta el fin de sus días. Pero un hombre que al ser político, y lo vemos en la actualidad cuando vemos nuestros políticos, van y vienen hasta de, de posiciones doctrinarias, ¿no? Bueno, es lo mismo que le va a suceder en cierta forma a Hernández. Acá tenemos una imagen del Palacio de San José, una maravilla ubicada en Entre Ríos.
Y tenemos dos daguerrotipos de Ricardo López Jordán, uno cuando tenía alrededor de 50 años y el otro al poco tiempo de ser, mejor dicho, unos meses antes de ser asesinado. Él va a ser asesinado en la ciudad de Buenos Aires en el año 1889. Y otro es un cuadro conocido de lo que fue la tragedia de Urquiza, ¿no? Que hasta el día de hoy se discute si la intención era matarlo o no matarlo. Si a mí me preguntan si la intención era matarlo, yo realmente considero que la intención era destituirlo, digamos, quitarle el poder. Creo que la muerte de él se produjo por, entre comillas, accidente o por la autodefensa de alguno de sus hombres, ¿no? Esa es mi opinión. Yo no creo que la intención haya sido asesinarlo. Sí, quitarle el poder. Bueno, en el año 72, bueno, hay una amnistía de Sarmiento, 2 años después de la muerte de Urquiza. Hernández va a regresar a Buenos Aires, en el Hotel Argentino, va a escribir su obra magna, El Gaucho Martín Fierro, que es el testimonio de una época, una heroica época de masas y lanzas, un drama social, la liquidación del gauchaje. Y la obra comenzó, como habíamos señalado antes, a venderse en las zonas rurales. Era leído en grupo, en fugones, en pulperías. Y su éxito es que pinta con veracidad las vicisitudes del gaucho y los paisanos, quienes se van a reconocer en la desgracia del protagonista. Al año siguiente, 1873, López Jordán regresa nuevamente a Entre Ríos y José Hernández, en su espíritu político, va a continuar con su lealtad. Es ahí donde se produce la reacción del gobierno del presidente Sarmiento, del gobierno constitucional de Sarmiento, que va a enviar un proyecto intentando colocar precio a la cabeza de los principales jefes. 100.000 pesos valía la cabeza de Ricardo López Jordán, 10.000 la de Querencio y 1.000 la de los otros jefes, entre ellos José Hernández, ¿no? Esta sublevación de López Jordán termina en una gran derrota. Y ahí, en cierta forma, también termina su carrera política. Hernández va a establecerse y va a dirigirse hacia Buenos Aires. En el año 74 existen dos grandes hombres en Buenos Aires. Mitre, apoyado por el liberalismo, y surge una figura nueva, que es la de Adolfo Alsina, hijo del viejo unitario Valentín Alsina, nieto de Manuel Massa, nieto de Ramón Massa. Una figura de excepción no tan conocida y no tan estudiada, don Adolfo Alsina. Era un gran orador, tenía mucho arrastre popular, era reconocido en los barrios pobres de la ciudad, era reconocido, el hijo del unitario recalcitrante era reconocido por los grandes federales, por el peonaje bonaerense. Otras figuras que van a aparecer dentro de ese autonomismo va a ser Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alén, el hijo del ahorcado, y fundamentalmente su sobrino, que va a ser una gran figura de excepción en el siglo XX, que es don Hipólito Yrigoyen. Y ahí se le va a incorporar José Hernández. Alsina va a respaldar a la fórmula Avellaneda-Acosta y va a ser decisivo para la creación del Partido Autonomista Nacional. Ahí se va a encontrar la fusión de la burguesía terrateniente provinciana con el pobrerío del puerto, las peonadas y ganaderos bonaerenses de tradición federal. Y ahí tenemos, ese diario El Mosquito, que era brillante con sus ilustraciones. Tenemos una partida ahí de ajedrez entre Avellaneda y Mitre, porque la presidencia de Avellaneda comienza con una revolución y también termina con una revolución. Y en el margen inferior derecho tenemos a esta figura tan importante de Adolfo Alsina, que va a morir muy joven, en el año 1877, cuando estaba preparando la última organización de la llamada conquista del desierto, que va a ser aprovechada por una estrella que estaba en nacimiento, un hombre muy capacitado, muy preparado, muy capaz y encima con mucha suerte, como fue el general Julio Argentino Roca.
Bueno, Hernández se va a beneficiar con una política conciliadora de Nicolás Avellaneda, ¿no? Un gran presidente a quien también hay que reivindicar. El hijo del llamado mártir de Metán, eh, que fue un extraordinario ministro de Educación de Sarmiento, un hombre muy progresista, muy honesto, el famoso Chingolo, ¿no? De baja estatura y lamentablemente que va a morir muy joven. Bueno, Hernández en Buenos Aires va a comprar la librería del Plata. Ya es muy conocido su obra Martín Fierro, va a ser un bestseller, de lo más vendido en Buenos Aires. A los pocos años va a ser diputado por ese partido autonomista. Y va a escribir la segunda parte de su poema gauchesco, La Vuelta de Martín Fierro, que es cuando el personaje regresa a la civilización y cuenta su vida en las tolderías, las costumbres, las epidemias, la muerte de su amigo Cruz, el encuentro con sus hijos. Aparece el viejo Vizcacha. Y es el cenit de la popularidad de Hernández. La gente lo ve pasar. eh, y ahí, ¿cómo andás, Matraca? ¿Cómo anda usted? Es una figura muy, muy conocida, muy querida. Hasta que de pronto es tan importante su obra que ya directamente lo llaman Martín Fierro. Pierde su nombre, José Hernández, y ya directamente lo llaman Martín Fierro. Dos candidatos se presentan para reemplazar a Avellaneda. El gobernador Tejedor, una figura del mitrismo. Hace poco estábamos hablando con Juan Carlos Cerqueiros de las vicisitudes de Tejedor, ¿no? Que ya había participado siendo joven ahí en la conspiración de los Massa y que don Juan Manuel no lo castiga y lo manda a llamar al padre y le dice, acá le devuelvo al joven Carlos y que no se mezcle con salvajes unitarios. Bueno, Tejedor, adscrito al mitrismo, pretendía imponer esa política de repliegue sobre Buenos Aires, ¿no? Y la otra es la gran figura que recién mencionamos, una figura nacional como era el general Julio Roca, quien va a asumir la presidencia justamente ese 12 de octubre de 1880, luego de la federalización de Buenos Aires y luego del triunfo sobre las tropas de Tejedor. Y ahí se produce un enfrentamiento, a ver, con respecto a si los mismos bonaerenses aceptaban la secesión de ese trozo de ciudad, llamada, que va a ser la famosa federalización. Existe un gran debate entre dos figuras eh, muy importantes. Hernández, que está de acuerdo con la federalización, y la oposición del hijo del ahorcado, de Leandro Alem, que estaba en desacuerdo. Bueno, las fotos que tenemos es en margen izquierdo Carlos Tejedor, el general Julio Roca y obviamente Leandro Alem. Bueno, José Hernández, ya integrando parte de ese oficialismo, va a actuar como vocal del Consejo General de Educación, va a ser senador provincial de Buenos Aires, en dos oportunidades, en el año 81 y en el año 85. Y va a escribir una obra que es muy importante, ¿no? En cierta forma continuando lo que había comenzado Rosas en la década del 30, va a escribir una instrucción del estanciero, una especie de manual destinado a los hombres de campo. Y va a trabajar mucho con el gobernador Dardo Rocha, él y su hermano, ¿no? Los dos Hernández son los que van a trabajar en el proyecto de la fundación de la ciudad de La Plata. Algunos hablan de Plata por el Río de la Plata, pero otros sostienen que el nombre La Plata tiene que ver con el segundo apellido de su abuelo, José Hernández Plata. La fundación tiene lugar el 19 de noviembre del año 82 y se sirve un legendario asado, que va a ser preparado justamente por José Hernández. Al poco tiempo va a comprar una quinta en Belgrano, en donde va a comenzar a residir. Y va a tener estancias, animales, casas, conventillos, terrenos en Rosario. Bueno, Manuel Gálvez en su biografía de Hernández dice, la profesión ahora es ganar dinero y escribir versos. En Belgrano va a vivir con su familia Carolina y sus 7 hijos. Es la época en la cual se va a reconciliar con Sarmiento y con Bartolomé Mitre. Tenía graves problemas coronarios. Y es por eso que el 12 de octubre del año 86, mejor dicho, el 21 de octubre del año 86, unos días después de la Asunción
de Miguel Juárez Celman como presidente de la Nación, va a sufrir un paro cardíaco fulminante y va a fallecer en Buenos Aires, justamente la ciudad a la cual va a recordar con sus últimas palabras. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Bueno, originó un gran pesar, un gran duelo en el país. Y más allá de la Pampa, el que lo va a llorar va a ser el gaucho, con lágrimas de hombre, ¿no? Porque a José Hernández le debía el gaucho su reparación histórica, la que no podría ser jamás borrada, la que lo va a hacer eterno, al igual que su creador, que es el inmortal gaucho Martín Fierro. Bueno, y un poco tiene que ver con la opinión de escritores sobre la obra de Hernández, ¿no? Para los argentinos siempre va a estar antes Martín Fierro que José Hernández. Ezequiel Martínez Estrada dice: este poema es una obra de lucha, de acusación política. Es muy fácil entender que se trata de un alegato de carácter político y beligerante. Un testimonio en el proceso oral que la ira abrió contra el gobierno de Sarmiento. Abandonando el periódico, solo le queda insistir en el verso, para renovar el ataque con otras armas. Martín Fierro pudo haber sido a lo más el seudónimo de Hernández. Esa es la clave del asunto. Por eso el Martín Fierro es el reverso del Facundo, el antifacundo. Porque en aquella Argentina, donde no se ahorraba sangre de gauchos, justamente el ser gaucho era un delito. Un gran escritor argentino, para algunos el más grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, señala: Sarmiento sigue formulando la alternativa, civilización o barbarie. Ya se sabe la elección de los argentinos. Si en lugar de canonizar el Martín Fierro hubiéramos canonizado el Facundo, otro sería nuestra historia y mejor. Esto lo señala Jorge Luis Borges y adquiere y es adscrito a gran parte de los literatos liberales, ¿no? Como que de pronto el Facundo de Sarmiento tendría que ser más importante que el Martín Fierro. Bueno, Arturo Jaureche, el creador de Forja, dice exactamente lo contrario. Civilización y barbarie, esa soncera madre que las parió a todas. Todo hecho propio por serlo era bárbaro, y todo hecho ajeno importado por serlo era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Los conocimientos para poder escribir Martín Fierro los va a obtener Hernández en su niñez y adolescencia ahí en Laguna de los Padres, en la cercanía de Mar del Plata. Miren lo que dice Manuel Gálvez. Ha sido una suerte para la literatura argentina esta enfermedad del niño José Hernández. Sin ella el muchacho habría seguido estudios en la ciudad, habría sido médico o abogado, o se hubiera dedicado al periodismo y escrito versos sin importancias. El país habría perdido al mayor de sus poetas y al más típico y genial de sus libros. Nos dice nuestro inspirador, Manuel Gálvez, ¿no? Que en mi caso, al igual que muchos de ustedes, creo que todos fuimos conociendo a don Juan Manuel de Rosas a través de la pluma de él, ¿no? Y otro gran escritor, que es Leopoldo Lugones, dice lo siguiente: es tan argentino que es universal. Unamuno dice que es de todo lo hispanoamericano lo más hondamente español. Bueno, la vuelta de Martín Fierro es biográfica. Al haber desaparecido el juez perseguidor, Sarmiento, el amigo informante, Carlos Guido de Hispano o Rafael Hernández, puso a bien con el gobierno de Avellaneda, que había declarado una amnistía, aunque la política de fondo siguiera igual. En realidad, gran parte de este texto está sacado de lo que para mí es la principal obra sobre José Hernández, que es del historiador mendocino Díaz Araujo, ¿no? Me parece que es una gran figura Díaz Araujo, una gran figura muy respetable, muy honesta y realmente con una heurística excelente, ¿no? Pero no es Martín Fierro quien habla excusándose, sino Hernández. Y no se dirige al lector que conocía la ira, sino a sus nuevos amigos, que sin duda le habrían reprochado los excesos de su héroe. Lo que quiere el autor es presentarnos otro Martín Fierro y no puede. Lo que cambia entre el Martín Fierro y la ida de Martín Fierro es la obra entera. En la vuelta hay otra posición del autor frente al mundo y otro sentido para su obra.
En la primera parte, que es lo que dice este hombre Díaz Araujo, Hernández era Martín Fierro. Y en la segunda, Martín Fierro es Hernández. Y acá algunos de los textos que son tan importantes, ¿no? Los hermanos sean unidos. Que Martín Fierro realmente es una Biblia criolla. Realmente es una Biblia criolla. Los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada, y dispuesta para el trabajo, que hoy en el día barajo no se le ve de aporreada. Aquello no era trabajo, era más bien una junción, y después de un buen tirón, en que uno se daba maña para darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón. La ley se hace para todos, mas solo al pobre le rige. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Vuelvo a reiterar, es una Biblia criolla. No me hago al lado de la huella, porque aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto titubeando. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a encontrar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Que la tierra no da fruto, sino la riega el sudor. Qué importante. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, anda y tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. O se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al eterno Padre, no porque las hizo bella, sino porque a todas ellas le dio corazón de madre. Dios formó lindas las flores, delicadas como son. Le dio toda perfección y cuanto él era capaz. Pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. El hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Al que es amigo jamás lo dejen la estacada, pero no le pidan nada ni lo guarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. De ese modo nos hallamos empeñados en la partida. No hay que darla por perdida, por dura que sea la suerte, ni que pensar en la muerte, sino en soportar la vida. Y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Bueno, creo que tratamos de rápidamente hacer un recuento de lo que es la vida de José Hernández y su obra. Ahora, Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Acá estoy. Ricardo, Acá bueno, estamos. andá dirigiendo, como viste, como siempre hacía Bueno, yo. El que quiera hablar, el que quiere dar una opinión, el que quiere charlar, el que quiere preguntar, el que quiera acotar, van levantando la mano y todos participamos. Esto es una reunión para todos. Me gustaría que todo el mundo participe y pueda charlar. de manera tiránica, como hice en el anterior Zoom y en el anterior, quería arrancar. Perdón. Es una broma. Les agradezco todo No, porque les agradezco porque somos 30 personas y realmente no se ha ido nadie. No, bien. Primero, en principal, decirte que fue completísimo, maravilloso, súper didáctico. Bueno, a mí me encantó. Tenía algo para preguntarte, en realidad, como reflexión. Son dos obras literarias importantísimas, ¿no? El Facundo y el Martín Fierro. Que fue, bueno, de alguna u otra manera han opinado tantos literatos de uno u otro lado. Y en esta cosa argentina de que Boca o River, ¿no? Que tenemos tan incorporada, me llama la atención algo, así como la historiografía oficial fue la que de alguna u otra manera copó, por ponerle un nombre, aspectos culturales y en la educación, ¿no? La escuela revisionista, todavía vos solés decirlo, si bien ha ganado muchos espacios, bueno, en los contenidos universitarios o
o de la escuela de primaria o de secundaria, la historiografía oficial sigue ahí como caballito de batalla. Pero me llama la atención que el Martín Fierro, si vamos a ser antagónicos una u otra hora, que son las dos maravillosas, se impuso de alguna otra manera. No sé si considerarla federal, pero digo, es una victoria de la visión también que se tenía de un componente de la argentinidad importantísima que es el gaucho, pero se impone desde la educación, porque yo, bueno, en la escuela me daban Martín Fierro, no sabía lo que era el Facundo. Y de alguna otra manera también se impuso en la cultura, cuando se hace alguna broma, desde cualquier lugar, desde el arte, desde la televisión, desde la gráfica, de la comunicación, sea, siempre el Martín Fierro está ahí como que todo el mundo conoce los primeros versos y aquello que dicen los hermanos se han unido y demás. Me parece que si bien no puedo considerarla, yo en mi opinión, una obra federal, por determinados componentes que tiene que me hacen a pensar que hay crítica o que es una visión de José Hernández en un contexto y en un desarrollo de un proceso que él fue viviendo y en el que se fue inclusive desarrollando. Pero me parece que se ha impuesto por sobre el Facundo. Y es algo interesante teniendo en cuenta que la visión de la civilización que impone de alguna otra manera Sarmiento es la idea que cuando se enseña historia en la escuela primaria, secundaria, universitaria, se imponen dos grandes escuelas, la del campo social y la de la historiografía oficial de la Academia Nacional de Historia. ¿Vos qué pensás, Julio? ¿Se impuso por algo en particular? ¿Se impuso por sobre el Facundo o es una interpretación mía? Yo no creo que se haya impuesto una sobre el otro. Yo creo que las dos son dos grandes obras. Yo creo que el Facundo de Sarmiento para mí es una gran obra. Yo no estoy de acuerdo en muchas, digamos, en algunas posiciones de Sarmiento, pero desde el punto de vista de la novela histórica, el Facundo de Sarmiento es una obra monumental. Y el Martín Fierro también es monumental. A mí me gustaría que valoremos al Martín Fierro y también al Facundo, porque hacen a lo que es la historia argentina y hacen lo que es el pensamiento intelectual de los argentinos. Obviamente, yo lo veo al Facundo como digamos, como una novela, como un libro de literatura, no como un libro de historia. Pero yo creo que las dos son valederas y forman parte de nuestro patrimonio cultural. Es muy difícil, pero tenemos que tratar de terminar con una antinomia de los buenos buenos y de los malos malos y tratar de darle a cada uno y reconocer lo que uno ha hecho bien y lo que uno ha hecho mal. Y lo digo yo desde el revisionismo que hemos sufrido nosotros muchos años. No sé, yo en los 80 que estaba en la escuela secundaria, a mí me quisieron echar de la escuela por reivindicarlo a don Juan Manuel de Rosa. Lo había conocido a Pepe Rosa, lo seguía a José María Rosa de todos lados. Y realmente yo sufrí eso. Y yo no creo que eso sea bueno. Creo que tenemos que buscar ser amplios y tenemos que buscar respetarnos y tomar las cosas buenas y las cosas malas de cada uno, que todos los han tenido. Eso es lo que a mí me parece. Para mí, obviamente, el Martín Fierro es una Biblia criolla, pero no podemos negar la importancia del Facundo o el valor que tiene el Facundo. Y no creo en este y en otro. En las antinomias la hemos sufrido siempre, pero tenemos que tratar de ser justos y reconocer lo bueno y también reconocer lo malo de cada uno. Eso es lo que me parece, ¿no? Perfecto. Yo suscribo hasta las comas lo que dice Julio, ¿no? Ambas obras literarias son las fundacionales en ese aspecto de lo que es la literatura argentina, ¿no? Creo que el argentino que más acertadamente definió ambas obras fue Pepe Rosa, cuando remarcó que el Facundo es un libro profundamente americanista, a despecho de su autor, dice Pepe Rosa. Y yo creo que efectivamente es así. Y al Martín Fierro, donde interpreta la semblanza genial que hace Hernández, el antiguo enemigo personal de Sarmiento, en el viejo Vizcacha, ¿no? Creo que ahí está retratado Sarmiento por Hernández en la visión que tenía de él por entonces, Sí. ¿no? El tutor encargado de darle educación a los hijos del gaucho.
¿Puedo hacer una observación Sí, cómo sobre no. la lástima que usted pasó muy por encima lo de Lugones? Leopoldo Lugones, cordobés, estamos los del interior, muy sentido cómo nos dejan los porteños siempre de lado. Lugones observó, con esa capacidad extraordinaria que tenía como poeta, como escritor, que si bien se lo conocía al Martín Fierro muy en las clases pobres, en las clases trabajadoras, y lo valoraron muchísimo porque las ediciones se agotaban una tras otra, en buen papel o ediciones baratas, se lo agotaba entre esa clase de gente. Y en 1913, Lugones prepara una conferencia que después se edita con la Guerra Gaucha, donde da a conocer a la oligarquía de ese momento, da a conocer lo que era el Martín Fierro y la vida de José Hernández, y lo que significaba para la nacionalidad, para la nación argentina, para la universalidad literaria, el Martín Fierro. Eso es importantísimo, que no lo dice nadie, y es una conferencia de 1913 que después lo eleva y recién entonces la oligarquía lo comienza a conocer a Martín Fierro. Y trae una serie de estudios que se hacen a partir de esa conferencia de Lugones. Eso es importante para los del interior, porque es un cordobés el que habla en el teatro y indica la universalidad literaria que era Martín Fierro. Eso tienen que estudiarlo y hablar más sobre eso, profundizar lo que hizo Lugones y lo que representa el Martín Fierro. E incluso también es importante, y lo pasó por alto usted, ese giro espiritual que tiene José Hernández cuando él posiblemente se haya amigado con Mitre Sarmiento por las internas que no la vamos a mencionar, aunque el que esté escuchando sabe de qué se trata. Se amiga. Él da una vuelta, un giro, porque tiene que darle salida al consejo a sus hijos, por eso es la vuelta. Porque él se podría haber quedado con el gaucho Martín Fierro y listo, pero no. Él va y va madurando en todas las vicisitudes de su vida, va madurando y tiene que darle una salida a esto, sobre todo a los hijos. Él tenía 7, 8, lo que sea, pero a los hijos del Martín Fierro tenía que darle una salida. Por eso crea la vuelta del Martín Fierro. Eso es lo que hay que profundizar en esto. Sí, me parece, ¿no? Nada más. No, Charlie, yo lo destaqué, yo cuando hablé de que él era un político, No. y que tanto el Martín Fierro es muy distinto a la vuelta de Martín Fierro, pero yo lo destaqué varias veces, ¿eh? Eso estoy seguro. Hay un cambio en él, porque él, vuelvo a reiterar, por sobre todas las cosas, José Hernández era un político, y él amaba la política, y él estaba en política, y él tampoco tenía otra salida. Es decir, si él no se incorporaba al Partido Autonomista, él no tenía ninguna salida política, ninguna salida social, ningún tipo de salida, ¿no? El señor Bravo, Benjamín Bravo Canedo, usted quería hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, te felicito. Brillante, extraordinario reivindicar a José Hernández como político, como periodista, y lo más importante para mí del Martín Fierro, primero que reivindica al gaucho, que tiene honor, que tiene valor, que trabaja, y realmente se lo reivindica porque en la Argentina, lamentablemente, el gaucho es alguien que casi mucho más desvalorizado que cualquier otra situación de actividad en el país. Y sin embargo, es un hombre tan valioso, no solo como hombre del país, sino además es alguien que participó en nuestra independencia, que participó en nuestra construcción de país. Es algo muy bueno. Y otra cosa muy importante que me llama la atención, otra cosa que vamos a reivindicar absolutamente a Martín Fierro. Hoy en día, en
en el diálogo común de todos los ciudadanos, siempre frases de Martín Fierro. Por eso tenés gran razón de que es una Biblia. Todos los argentinos utilizamos frases, algunos sabiendo que son de Martín Fierro y muchos otros sin tener la menor idea que son frases que están en el Martín Fierro. Pero las utilizamos permanentemente en nuestro diálogo para aseverar, para, digamos, hasta como una situación de declaración en nuestro diálogo. Eso por un lado. Además quería contarte, yo estoy en Capilla del Señor. Bueno, mi padre nació acá, después vivimos en Buenos Aires, pero siempre tuvimos relación con este pueblo. Acá hay una estancia Martín Fierro, que fue de Martín Fierro, que fue de José Hernández, perdón. Y él vivió acá, y como es cerca de Buenos Aires, estos 80 kilómetros, venía muy seguido por acá. Por lo tanto, incluso residía también ahí. Algunas, digamos, historias, que no sé si es leyenda o verdad, parte del libro de Martín Fierro lo escribió acá. Puede ser. Pero hoy en día está en venta. Y yo estoy luchando a ver si es posible poderla comprar para que esto quede en el... No yo, por supuesto, pero sí la comunidad y quien quiera ayudarnos para que esto se convierta en un museo futuro, digamos, del Martín Fierro y de José Hernández. Otra cosa que quería contarte es cuando vos hablabas de Perdiel. Perdón, un segundo. Cuando se corta volvemos a entrar, ¿eh? Bueno, Sí. está bien, perfecto. No, habla. Te cuento, es un minuto. En la batalla de Perdiel hay algo muy interesante. Lorenzo López, que